Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, hermanos. Se les ama con el amor de Jesucristo y ustedes lo saben. Amén. Gloria al Señor. Tengo el privilegio el día de hoy de traer la palabra del Señor y me gustaría que me acompañaran en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer un solo versículo y conforme vayamos desarrollando vamos a ir dándonos cuenta de los demás versículos. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 5. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, oiga lo que quiero que se grabe. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora bien, en el capítulo 18 del mismo Evangelio de Lucas y versículo 19, está ahí mismo, dice, Jesús le dijo también a él, primero le estaba hablando a Zaqueo en el capítulo 19, versículo 5, en el versículo 18 y en el capítulo 18 y versículo 19 también habla con otro hombre, un joven rico, y repite las mismas palabras. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Vamos a leer esos dos versículos. Padre, te damos gracias, Señor, por el honor, por el privilegio, Señor, que has puesto en nuestras manos, estar al frente de tu pueblo, Señor, y dar tu palabra, Señor. No quiero ser yo quien hable, Padre. Oh Dios eterno, quiero que me uses como canal de bendición, Señor. Que me uses, oh Dios eterno, como canal para que tu pueblo escuche lo que tú quieras que ellos sepan, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo le he puesto como tema, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Y encontré dos derivados de la palabra identidad. Una dice, circunstancia de ser una persona en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. El otro significado que encontré dice que es un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras en un conjunto. O sea, cuando una persona tiene su identidad, la diferencia de un grupo de gente, de una multitud o de un montón, como quiera llamarlo. Por eso quise traer estos dos versículos. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, cuando usted platica con alguna persona, sobre todo inconversa, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, probablemente porque no quiera recibirlo o probablemente porque no sabe. Al día de hoy, usted lo cree o no, en el siglo XXI hay mucha gente que no conoce a Cristo. No saben de ellos. En sus hogares no les hablan de Jesucristo. En sus hogares no les hablan de Dios a los niños. Entonces crecen. Es el caso de mi hijo David. Cuando él vino de allá, de Guatemala, yo quería traerlo, caminar con él, venir a la iglesia. Y él así, tajante, me dijo, papá, yo no conozco a Dios, yo no sé de quién me habla. Y sus gustos no van a ser los míos. Y eso me golpeó. A pesar que yo tenía siempre una comunión, una relación con él por teléfono. Y siempre le hablaba y siempre le hablaba de la palabra del Señor, pero usted sabe que
A la distancia se dificulta más. Influyen más los amigos que están cerca. Los que están pegados a Él son los que tienen más poder sobre nuestros hijos, lamentablemente, pero orándole al Señor, pidiéndole siempre: Señor, yo soy un testigo vivo de que tú existes y que para ti no hay nada imposible. Señor, yo pongo a David Enrique en tus manos y ayúdame, Señor, a poderlo guiar por el buen camino. Y un día hubo una reunión de jóvenes y lo llamé y le dije: papá, vente, mira, los jóvenes están aquí, me gustaría que tú estuvieras, compláceme, con eso compláceme, por favor. Y él se acercó, me dijo: ok, venga por mí. Fui a la casa y lo traje para la iglesia y los jóvenes lo recibieron bien. Los que estaban muchos jóvenes, y cuando lo vieron venir, le hicieron, lo abrazaron y él se sintió cómodo. Y había unos juegos que estaban haciendo los jóvenes, habíamos varios adultos cuidándolos. Entonces, para este siglo XXI hay muchas personas que no conocen a Jesucristo. Entonces, cuando usted platica con una persona inconversa, no sé si usted se ha dado cuenta la forma tan peculiar de responder que tienen las personas cuando usted quiere tener una conversación. Usted los saluda con mucho entusiasmo: ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y ellos le responden como una persona cansada, como una persona que hay algo que la encierra. No sé si ustedes se han dado cuenta. Usted le pregunta a una persona: ¿cómo estás? Y dice: bien, y la vamos pasando. Y uno se da cuenta y le dice: sí, pero cuéntame, ¿qué has hecho de tu vida? Más si usted tiene un tiempo de no ver a la persona. ¿Qué has hecho de tu vida? Dice: nada, lo mismo, igual, ahí, tú sabes, trabajo, a la casa, trabajo, lo mismo de toda la vida. Como que están cansados de la vida que tienen, están aburridos, han perdido el norte de su vida. Porque todos los que estamos aquí hemos salido de nuestros países y nos hemos venido no pensando: me voy para allá a ver qué sale. No, cuando salimos de nuestros países salimos con una visión, salimos con un pensamiento positivo y tratando de alcanzarlo cada día. Llegamos a Estados Unidos y sin quererlo, hermanos, nos convertimos en uno más de la multitud, en uno más del montón. Perdemos nuestra identidad, perdemos nuestros rasgos, perdemos nuestras características que nos difieren de los demás. Las vamos perdiendo poco a poco. Lamentablemente, hermanos, les hablo de los inconversos, la mayoría de ellos inconversos. Pero lamentablemente hay muchos hermanos que usted platica con ellos y le contestan de la misma razón, de la misma forma. Yo no les voy a decir que mintamos. Si estamos pasando por una situación, sea económica, de trabajo, de enfermedad, con los hijos, por supuesto que vamos a tener la moral baja. Por supuesto que vamos a estar pasando una tristeza, un coraje, y van a haber veces que así vamos a contestar. Pero no podemos hacer de eso un estilo de vida. No podemos quedarnos ahí estancados. Fíjese que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Dice: aunque ande en valle de sombra. Otras versiones dice: cuando pase por valle de sombra. Todos pasamos por situaciones. Cuando pasemos, nosotros los cristianos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que hay una esperanza. ¿Cuántos tienen una esperanza? Entonces, no podemos hacer de esa forma nuestro estilo de vida. Las personas, pues, no conocen a Cristo y se quedan
Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos características que Cristo ha puesto en nosotros para diferenciarnos de los demás. Cuando nosotros llegamos a un lugar, aunque una persona esté pasando por alguna situación, esté triste, esté molesta o esté pasando por tiempo, un proceso, nosotros vamos y los alentamos, les hablamos de Jesucristo, y esa persona llega un momento que le gusta o le conforta platicar con usted, porque el que no conoce a Cristo, lo más cercano que está de Cristo es cuando está platicando con uno de nosotros. En mi trabajo, como bien le decía, yo tengo la oportunidad de dialogar con las personas, de platicar, después de ponernos de acuerdo con algún vehículo, tengo la oportunidad de predicarle la palabra. Y llegó un joven conmigo, 25 años, 27 años, y ya después de mucho platicar le dije, oye, ¿qué piensas de la vida? Y me dice, no, pues hay que saberla vivir. Ah, ok, pero ¿cómo te ves dentro de los próximos 10 años? ¿Cómo y dónde te ves? Y me respondió, no me preocupo por eso, me dijo, porque yo soy muy joven todavía, tengo toda una vida por delante. Y le dije, ok, está bien. Y lamentablemente, hermanos, así pensamos todos. No, pues, ¿para qué le pregunta? Es un joven, no tiene una visión todavía, él piensa que tiene el mundo en las manos, y lo tomamos como algo normal, cuando no debe ser normal. Nosotros tenemos que pensar o guiar a nuestros jóvenes para que se enfoquen en algo. La meta es Cristo, pero mientras que Cristo nos mande a traer o Él venga, nosotros tenemos que tener proyectos, nosotros tenemos que tener visiones, no podemos ser parte de la multitud. Como bien decía mi hermano Alquiser, la otra vez yo vi en Facebook un video que me llamó mucho la atención. Había una gran marcha de gente y dos niños tratando de hablarle a las personas, y todos iban enfocados, la gran fila de personas, pero eran multitudes, en el celular. Sí. Y los niños tratando de llamar la atención. Lamentablemente así está el mundo afuera. Entonces nosotros no podemos ser de la misma manera. Por eso Dios nos ha dado características que nos diferencien de los demás. Gloria al Señor. Pero bueno, así nos hemos acostumbrado, y cuando venimos a ver, pensamos que es algo normal, y pasan los años, y cuando venimos a ver no solo pasaron 10, pasaron 20 años y no hicimos nada. Perdimos el tiempo, sin darnos cuenta y sin querer, cruzamos la línea y seguimos marchando junto con los demás. Luego llegó otro señor, estuvimos platicando, le gustó que le estuviera platicando de la Biblia, estuvimos dialogando, él me contaba, sabía mucho de la Biblia, y yo dije, este señor me va a dar una mejor respuesta. Y le dije, oiga, ¿y cómo y dónde y cómo se ve usted en los próximos 10 años? Y yo dije, este señor mayor me habló mucho de la Biblia, me va a dar una mejor respuesta. Y facilito, hermanos, me dijo, dentro de 10 años, me dijo, yo me voy a ver más viejo y voy a estar donde Dios quiere que esté. Y me sorprendí, hermanos, me sorprendí porque no había una visión en él, no había una esperanza, no había un dónde llegar. Él lo que pensaba era en vivir, y lo del día, lo del diario, y se acabó, no había nada. Y así muchas personas, hermanos. Estuve platicando con mucha gente, y la mayoría, otros me decían, no, pues no sé, que sea lo que Dios quiera. Una persona, hermanos, una sola persona, platicando con él y preguntándole lo mismo, me contó con lujo de detalles, hermanos, la visión que tuvo cuando estaba en México. Y él, saliendo de México, dijo, yo el día que regrese, yo no voy a regresar igual. Yo voy cuando regrese, me van a llamar de otra forma, porque no puedo regresar como voy. Y me contó el proyecto que estaba haciendo, cuánto le faltaba para terminar ese proyecto. Me dijo, mira, ya solo me faltan unos cuantos pasos y termino, ¿qué serán? 2 años.
y está más que seguro. Y eso me alegró bastante, hermanos. Pero la mayoría de personas son como la multitud que seguía a Cristo. La multitud que no tenía nombre ni identidad. Por eso la Biblia, cuando habla de estas personas, habla de ellos como la multitud que seguía a Cristo. La multitud que apretaba a Cristo. La multitud que lo rodeaba. Pero cuando alguien llama la atención de Jesús, automáticamente su nombre aparece diferenciándolo de los demás. Automáticamente su nombre aparece apartándolo del grupo. Tal es el caso de Zaqueo. En el caso de Zaqueo, si leemos del versículo 1 al versículo 4, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Imagínense esta escena, hermanos. Dice que Zaqueo era un hombre pequeño. Entonces, se supone que si él no podía ver a Jesús, Jesús tampoco lo podía ver a él, a causa de la multitud. Entonces, este hombre hizo algo diferente a lo que Jesucristo estaba acostumbrado a ver. Él estaba acostumbrado a ver a que la gente lo siguiera. Incluso una ocasión le dijo a la multitud: ustedes no me siguen por lo que yo hago. Ustedes no me creen. Ustedes me siguen por los panes y los peces. ¿Es así o no es así? Entonces, este Zaqueo hizo algo que a Jesús le llamó la atención. Y eso fue la razón por la que Jesús lo llama en el versículo 6. En el versículo 5 le dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Saben una cosa, hermanos? Nuestro Jesús, nuestro Cristo, nuestro Salvador, nunca fue una persona estática. Él sabía quién era. Él tenía su identidad. Nuestro pastor predicaba en la mañana cuando Pilato le dijo. Él sabía lo que era. Él tenía la identidad y la seguridad a qué había venido. Para eso he nacido, le dijo cuando Pilato le preguntó. Para eso he nacido. Él sabía que era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Zaqueo le dice, cuando Jesús le llama a Zaqueo y Jesús desciende a prisa, todos empezaron a murmurar. Pero lo que trastornó la mente de Jesús fue que sin Jesús hablarle, sin Jesús decirle, Jesús lo que le dijo: desciende a prisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Él descendió a prisa. Todos empezaron a murmurar, porque ustedes saben la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, pero no solamente rico, tenía un buen trabajo, era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran odiados por los judíos, porque le llamaban como traidores. Ellos recolectaban o recaudaban los impuestos para el imperio romano. Entonces, los trataban como traidores a estos publicanos. Él era jefe de los publicanos. Pero algo que transformó o que trastornó la mente de Jesucristo, que movió su corazón, lo dice en el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Inmediatamente, hermanos, nótelo usted ahí en el versículo 9, Jesús le responde: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham.
Fíjese cómo Jesucristo no conocía a Zaqueo. Yo me imagino que había tanto donde quedarse a dormir. Pero al ver que Zaqueo buscó la forma de que Cristo lo viera, él se movilizó, hermanos. Él tenía rasgos y características que lo diferenciaron de toda la multitud, porque si usted lee en el versículo 2, dice, en el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. O sea, una multitud era la que siempre rodeaba a Jesús. Zaqueo hizo algo que lo diferenció de esa multitud. Ahora, cuando iniciamos, yo le dije que buscara también en el capítulo 8, en el capítulo 18 y versículo 19. Jesús iba caminando y lo alcanzó un joven rico. El joven rico, se lo voy a leer en el 19, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Si usted nota, hermanos, el capítulo 19 y versículo 5, Jesucristo lo llama inmediatamente de su nombre en cuanto lo vio. Pero en el capítulo 18 y versículo 19, Jesús también le responde a este joven rico, pero no menciona su nombre. ¿Por qué menciona el nombre de Zaqueo? ¿Y por qué el nombre del joven rico no aparece registrado en la Biblia? Fíjese que Jesús no le pidió nada a Zaqueo. Jesús no le dijo: mira, tienes que hacer esto y esto. Zaqueo descendió a prisa y le dijo él al maestro: Maestro, todo lo que tengo lo daré a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. El joven rico preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesucristo le dijo: cumple los 10 mandamientos, cumple los mandamientos. Pero cuando le dije: todo esto lo he cumplido, dijo el joven. Una cosa te falta, le dijo Jesús. Si usted sigue leyendo, dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, contestó el joven rico. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Gloria al Señor. El asunto, hermanos, es que muchas veces nosotros sabemos que Jesucristo va pasando por nuestra vida. Sabemos que Jesucristo está en medio nuestro y no nos movemos, hermanos. Nos mantenemos estáticos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Jesús nos lo dice nuevamente y no lo queremos hacer. Cuando este joven rico le dice a Jesús: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, la palabra del Señor dice que él agachó la cabeza y se fue triste, hermanos, porque eran muchas sus posesiones. La mayoría de veces las posesiones que tenemos nos atrapan, hermanos. Las bendiciones, las mismas bendiciones que Dios nos ha dado, nos atrapan. ¿Y qué ganamos? Nada. Lo que hacemos es que perdemos nuestra identidad, perdemos la razón por cual vivir. Fíjese que el joven rico ni siquiera aparece registrado en la Biblia. ¿Cuál es el nombre de este joven rico? No aparece porque no hubo algo que motivara. Mire, está otro caso similar, está el de los dos ciegos. El ciego Bartimeo. ¿Usted sabe la historia del ciego Bartimeo? Dice que habían dos ciegos en la entrada de Jericó, del mismo pueblo donde Jesús iba entrando, en la misma ciudad. Habían dos ciegos y los dos gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Los dos ciegos. Entonces la multitud le gritaba: cállate, cállate, la multitud, para que ellos ya no hablaran. Pero ellos tenían la necesidad de que Jesús los escuchara porque estaban ciegos. Sabiendo yo que mi medicina va pasando enfrente, ¿quién me va a callar? Tengo que gritar más fuerte. Entonces ellos gritaban más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Jesús se detuvo y llamándolos, dice que la multitud
multitud fue y le dijeron: ten paz, ten calma, levántate, te llama. En Mateo se registran 2 ciegos. La misma historia en Lucas y Marcos menciona un ciego. No es que haya contradicciones. Lucas y Marcos condensan la historia, sacando lo principal del evento, sacando o renombrando lo principal de la historia. En Mateo menciona 2 ciegos, pero ya en Marcos capítulo 10 y versículo 46 menciona el nombre del único ciego, Bartimeo. El otro ciego, ¿cómo se llamaba? No apareció en la Biblia registrada. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted busca en Marcos capítulo 10 versículo 46, anótelo, usted se va a dar cuenta que cuando Jesús llama a los 2 ciegos, Bartimeo es el único que tiró su capa. Mire, los ciegos en aquel entonces tenían una capa con la cual se cubría del sol, de la lluvia, le servía de cobija, le servía para todo, era lo único que tenía. Eso era no solo los ciegos, todo aquel que pedía dinero, limosna en la calle, tenía su capa. Eso los distinguía que eran personas que necesitaban de la caridad pública. Pero en Marcos registra que Bartimeo tira su capa. Él no lo pensó 2 veces. Él no lo pensó 2 veces. Él, cuando Jesucristo lo llamó, él dijo: ¿para qué voy a querer mi capa? Cristo me está llamando. Ya no la voy a necesitar, y la tiró. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino el otro diría: ¿y si no me sana? ¿Y si me quedo ciego y luego en la capa? ¿Dónde la agarro? ¿Dónde la encuentro si la tiro? La Biblia no lo dice, pero imagínense, Bartimeo tiró su capa, se despojó, estaba seguro, tenía una convicción, había algo que lo caracterizó de los demás. Dice que los 2 ciegos se fueron, Bartimeo tiró su capa, los 2 ciegos recibieron la vista. También dice la palabra del Señor que los 2 lo siguieron a Jesús. Pero apareció solo el nombre de Bartimeo porque fue el único que tiró su capa. El otro me imagino que llegó con todo y capa. Y Jesús ve eso de nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos de lo que tengamos a la mano y poner las manos en la obra, las manos en el arado. Lamentablemente, así hay muchas personas en la Biblia, hermanos, que la Biblia no se preocupó, o los que escribieron la Biblia no se preocuparon por poner el nombre de la persona, porque no hubo un motivo que resaltara a esas personas. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿Jesús conocerá nuestros nombres? ¿Jesús sabe cómo se llama usted o yo? Y más de alguno me va a decir: por supuesto que sabe mi nombre. ¿Cómo no va a saber mi nombre? Es el Hijo de Dios, Él lo sabe todo. Pero, ¿y qué estamos haciendo nosotros para que Él sepa nuestro nombre? ¿Cuál es nuestra característica? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para llamar la atención de Jesús? ¿O simplemente, sin darnos cuenta y sin querer, hemos pasado a ser parte de la multitud que aprieta a Cristo, que rodea a Jesús? Sin querer lo hemos pasado a ser parte del montón, del grupo de gente. Fíjense, hermanos, que no estoy hablando de la salvación. La salvación es muy aparte. La palabra del Señor dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, quiero estar claro en eso. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de qué estamos haciendo nosotros. ¿Para qué nos salvó Jesucristo? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos limpió? ¿A cuántos nos ha limpiado Cristo con su sangre? ¿Para qué nos limpió, hermanos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios nos llamó? ¿Jesús conocerá nuestros nombres? ¿Tendremos nosotros
con Él. Probablemente usted va a decir, no, pero a mí no me interesa que conozca mi nombre, porque el nombre de Él es el que tiene que salir adelante. El nombre de Cristo es el que tiene que salir. Si usted piensa así, es un pensamiento religioso, hermanos. No tenemos que escondernos atrás. No es que Él es el que a Él lo vea, que el nombre de Él sea el que brille. Hermanos, Él no necesita fama. Él sigue siendo Dios, lo conozcan a usted o no lo conozcan a usted. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener la responsabilidad de ser dignos representantes de Cristo. ¿Usted cree que el embajador de Estados Unidos lo conozcan en México, tenga a él su nombre, que el gobierno mexicano sepa el nombre del embajador? El gobierno mexicano sabe el nombre del embajador de Estados Unidos. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros tenemos que motivarnos, nosotros tenemos que pensar, nosotros no tenemos que perder la visión, el enfoque, nosotros no tenemos por qué perder nuestra identidad, nuestros rasgos, nuestras características que nos separan de la multitud. Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra convicción. Imagínense, hermanos, si usted piensa, no es que a mí no me interesa que conozca mi nombre, que el nombre que tiene que conocer es el de Cristo. Imagínense que al Señor se le ocurriera permitir que en las próximas generaciones ponernos a nosotros como ejemplo. ¿Usted cree que nuestros nombres aparezcan como ejemplo de cristianos en este siglo? Mire, busquen en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a buscar el capítulo 12 primero. Capítulo 12, versículo 1. Y luego vamos con el versículo 11. Dice, por tanto, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no está hablando de los vecinos, no está hablando de su compañero de trabajo, no está hablando de los hermanos que son testigos. Hoy tengo que portarme bien porque si no, tengo un testigo que hice algo malo. No, cuando dice, teniendo en derredor nuestro una grande nube, cuando dice nube, usted se imagina el tamaño de una nube. Dice que esa grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos, hermanos? Que habla Hebreos. En Hebreo 11 dice, 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? ¿Y quién es esa grande nube de testigos? Le voy a mencionar algunos. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa y se salvó. El 8 dice, por la fe Abraham. El 11 dice, por la fe también la misma Sara. Está el nombre de esa grande nube de testigos. Ellos tuvieron rasgos, características, identidad, que aún el día de hoy se recuerdan y se saben con nombre, hermanos. Y si a Cristo y si a Dios se le ocurriera ponernos a nosotros como testigos, aparecerían nuestros nombres. El hermano Martín, si ustedes hubieran visto a mi siervo José Plata, a mi siervo José Márquez, a mi hermano Valencia, si ustedes lo hubieran visto, cuál era la convicción de su fe, así como ellos me adoraron en
generaciones. ¿Nuestros nombres aparecerían inscritos como están inscritos estos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llamar la atención de Jesús? Para llamar y para que Él se motive y sepa nuestros nombres. Por supuesto que Él lo sabe, Él sabe el nombre de cada uno de nosotros, pero Él tiene algún motivo para llamarnos. Mira cómo va ahí mi siervo Juan. Dice, en el libro de Job, dice que estaba Dios sentado en su trono cuando llegaron los hijos de Dios. En medio de los hijos de Dios apareció ¿quién? El tentador, Satanás. Y le pregunta Dios, ¿de dónde vienes? De merodear la tierra y andar por ahí. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Se da cuenta? Dios tiene en mente a personas que llaman la atención. En otra parte de la Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de ¿quién? ¿Verdad? Sí tenemos que hacer algo. No tenemos que permanecer callados, hermanos. No tenemos que acostumbrarnos a la rutina de la vida. Tenemos nosotros que marcar la diferencia cuando alguien hable con nosotros. No le digo, como le dije al principio, que mienta. Si está pasando por una situación, pues es lógico, se va a sentir mal. ¿Cómo estás? Pues mira, estoy pasando por una situación, estoy bastante triste. Pero no podemos mantenernos así toda la vida, hermanos, cuando alguien platique con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. Sobreviviendo, dicen algunos. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Una ocasión, hermanos, oigan bien lo que le voy a decir. Una ocasión, platicando con un amigo, me estaba comentando, fíjate que necesito lavar un carro. Y le dije, ¿quién te los lava? ¿A dónde los llevas? Y él me dijo, me contó una historia que me impresionó bastante, hermanos. Pues no me lo vas a creer, me dijo, pero en la calle encontramos a una persona, sin conocerla, nos hizo alto, paramos y nos dijo, andaba mi esposa y yo, me dijo el amigo, por favor, dice que les dijo, llévenme al hospital, que me estoy muriendo. Y mira, nos vimos con mi esposa y dijimos, ¿qué hacemos? Pues no lo conocemos, o sea, uno tiene temor, él no es cristiano. Y digo la esposa, mira, si se está muriendo, se está retorciendo. Lo subieron al carro y lo llevaron al hospital. Usted se imagina cuánto tiempo pasa para que lo atiendan uno en emergencias. La gente se quedó ahí, mi amigo y su esposa se quedaron ahí esperando. Hasta el fin que lo atendieron, le dijeron, no, lo siento, pero este hombre no se puede ir, tiene un problema grande en el estómago. Al parecer se le había reventado o la vesícula o la apéndice, algo así. Y hay que operarlo de emergencia. Por la gravedad del caso, lo operaron de emergencia y le dijeron a él, mira, tú tienes que firmar aquí, a mi amigo, tú tienes que firmar aquí porque no son biles, es para darle la información del paciente. No tienes que pagar nada, o sea, no te preocupes. Dijo él, ok, y puso su nombre y su dirección y su número de teléfono. Le llamaron al otro día y le dijeron, mira, tu amigo hay que operarlo porque si no se va a morir. Y por favor, cada vez que te llamemos tienes que contestar. Él dijo, ok. Como a los 10 días del hombre haber sido operado, llamó a su amigo y le dijo, bueno, no era su amigo, era un conocido que encontró en la calle. Le dijo, yo no te conozco y tú no me conoces a mí, pero no tengo a dónde ir. Estoy solo en la ciudad de Detroit, toda mi familia está en México y no me dejan ir a mi casa si no es con una familia, porque mi operación es demasiado grande y tiene que estar una gente observándome, cuidándome.
déjame posada en tu casa. Y el hombre llorando le rogaba y le dijo, déjame platicar con mi esposa. Mi amigo platicó con su esposa y le dice a la esposa, pero no lo conocemos. ¿Y si nos va mal? Mira, le dice, pero el hombre no puede hacer nada porque está recién operado. Recibámoslo y conforme se vaya curando, pues lo vamos sacando. Porque tenían miedo, dice él, mira, yo tenía mis niñas chiquitas y nosotros, mi esposa y yo, nos íbamos a trabajar. El asunto, hermanos, que pasó año y medio en curación en la casa de este amigo. Me dice, año y medio lo cuidamos, porque su recuperación fue tan lenta. Yo dejaba de ir al trabajo, lo llevaba al hospital, no dormía, lo curábamos con mi esposa. Año y medio lo curamos. No pagó biles, no pagó comida, no pagó renta. Pero ¿sabes una cosa? Dice, valió la pena, mano. Le digo, ¿por qué? Porque ahora ese hombre ha salido adelante como no te imaginas. Tiene una ven y lava carros a domicilio. Y se ha levantado como no te imaginas. Y somos tan amigos que no te imaginas lo agradecido que este hombre está. Y nosotros con mi esposa no nos arrepentimos de haberlo ayudado. Nos sentimos orgullosos de haberle tendido la mano. Y este hombre ahora es de bendición para nosotros. Y me hizo pensar una cosa, hermanos. Mi amigo me decía, yo lo veo cuando va pasando. Yo lo veo cuando voy por las calles, está trabajando. Y me llamó la atención y dije, la palabra del Señor dice que Jesucristo está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Es así o no? Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Él también nos encontró en la calle, hermanos. Él también nos encontró muriéndonos, hermanos. En mi caso personal, cuando yo estaba a punto de morir, le grité y le dije, ayúdame. Y él no le preguntó a nadie, hermanos. Él me recogió y limpió mis heridas. Poco a poco. Poco a poco. ¿Usted se imagina a Cristo sentado a la diestra del Padre? Él tiene que ver hacia abajo. ¿Dirá Él de nosotros valió la pena? Valió la pena el sacrificio. Mira cómo corre por llevar la palabra del Señor. Mira cómo evangeliza. Mira cómo trabaja por la obra. Como lo decía mi amigo. Mi amigo, casi con lágrimas en los ojos, me decía, mira, cada vez que tiene oportunidad viene y nos trae un mandado. Cada vez que viene y tiene la oportunidad nos trae pan, nos trae de todo. Valió la pena, hermano, dice, y nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos. ¿Dirá Cristo de nosotros, valió la pena? ¿Valió la pena el recibir los golpes, las humillaciones, las bofetadas, los latigazos, la crucifixión y vernos a nosotros? Y a veces con tantito de nada aquí en la iglesia nos molestamos, hermanos. Con cosa de nada nos molestamos con el hermano. Ya ni voy a esa iglesia. No me saludan, no me dan una oportunidad. O nuestro pastor siempre necesita que alguien le tienda la mano en alguna cosa. No trabajamos muchas veces, hermanos. Es la realidad y yo me incluyo ahí. Tenemos que tener rasgos y características que nos difieran de los demás. Tenemos que tener la identidad de Jesucristo. Y no tenemos que ser parte de la multitud que apretaba a Cristo. Tenemos que ser los que llaman la atención del Mesías. Tenemos que ser aquellos que
que corrían a predicar la palabra del Señor. Tenemos que ser los que seamos ejemplo a los que no conocen a Cristo, a los que están muriéndose, a los que están cayéndose a pedazos allá afuera. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, cada uno de nosotros, hermanos, y no lo tenemos por qué guardar. Nosotros tenemos la oportunidad de decirle al vecino, aquellas personas que andan sin fe y sin esperanza, mira, Cristo lo puede hacer. No te desanimes, sal adelante. Si usted habla con alguien y esa persona le habla casi durmiéndose, levántele la moral, abrácelo. Dígale, Cristo te ama. Yo estuve así, pero la sangre de Cristo me lavó. La sangre de Cristo me limpió y mira, ahora tengo vida. Estoy vivo y proclamo la buena nueva de salvación. Gloria a Dios. Un corazón contrito y humillado nunca lo rechaza el Señor. Tenemos que darnos cuenta si estamos actuando de la manera que Cristo quisiera que la manera que Cristo quiere que actuemos. ¿Estamos haciendo las cosas como deben de ser? Si se lograra hacer, si Dios permitiera que se hiciera un libro o se le agregara otro libro a la Biblia, nuestros nombres aparecerían ahí, como es el caso de los valientes de David. Los valientes de David aparecen con nombre y hazaña que tuvieron. Aparecen ahí en la Biblia. Usted puede buscarlo en 2 de Samuel, anótelo, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Ahí aparece con nombre y hazaña de lo que hicieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo valientes? ¿O estamos dejando que los años pasen? Nos estamos acomodando, como decía el pastor, al molde de la vida. Tenemos que cuidarnos cada día y examinarnos, meternos al laboratorio de Dios, porque si nosotros nos examinamos, pues nosotros lo vamos a encontrar todo bueno, hermanos. Pero si nos metemos al laboratorio de Dios, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser nuestro diagnóstico? Yo le exhorto, mi amado hermano, a que trabajemos. Cada 1 de enero, la mayoría de personas empiezan a hacer promesas. Yo prometo que este año sí voy a bajar las 50 libras. Yo prometo que este año sí voy a ir más a la congregación. Yo prometo que este año voy a ser mejor cristiano. El tiempo es hoy, hermanos. El tiempo es hoy. No esperemos hasta principios de años para empezar a proponernos lo que vamos a hacer. Hoy es cuando nosotros tenemos que empezar a ser mejores cristianos. Hoy es cuando nosotros tenemos que empezar a servir de la mejor manera, a marcar la diferencia, hermanos. A que cuando las visitas vengan, nosotros los salgamos a encontrar, los abracemos, los saludemos y que vean que el pueblo de Dios es diferente, que nosotros tenemos algo que los demás quisieran, pero nosotros lo hemos recibido gratuitamente, hermanos, y tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo les exhorto, mis amados hermanos, a pensar si estamos haciendo algo que valga la pena. El venir a la congregación todos los días, el cantar 2 alabanzas, el venir el martes, jueves y domingo, no marcan la diferencia, hermanos. Eso lo hace la multitud. Hablemos con Papá Dios y propongámonos salir adelante, propongámonos trabajar para la obra del Señor, propongámonos dar el 100% de nosotros.
no nos vaya a pasar como los hombres y mujeres que no aparecieron registrados en la Biblia. Muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está poniendo las cosas en bandeja de plata para poder activarnos, para poder despertarnos. No sé si alguno de ustedes escuchó alguna vez la historia de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico era un hombre que tenía muchísimo dinero y hacía banquetes, todos los días hacía banquetes. Se vestía de púrpura. Usted se imagina, bien vestido, un hombre millonario. Lázaro era un hombre que estaba en la puerta de ese hombre rico. Y dice que ese hombre rico, ese hombre pobre que estaba ahí, estaba tan enfermo de llagas que los perros venían y le lamían las llagas. Dice la escritura que él ansiaba comer de las migajas que caían del hombre rico. Pero llegó un tiempo en que el hombre rico murió y fue llevado por los ángeles. Digo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles. Ese hombre pobre y enfermo se llamaba Lázaro. El hombre rico, ¿cómo se llamaba? No apareció registrado en la Biblia. Dios se lo puso en bandeja de plata en la puerta, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de tenderle la mano a alguien. Dios nos lo pone en el camino y los ignoramos, hermanos. Vemos la necesidad de un hermano y siempre me van a escuchar hablando de esto. Vemos la necesidad de un hermano y cerramos el puño y cerramos nuestro corazón. Cuando lo que tenemos, si no fuera por la gracia, la misericordia y el favor de Dios, no tuviéramos nada, hermanos. Cuando usted vea la necesidad de un hermano o de una persona inconversa, mire, Dios se lo puso en bandeja de plata. Lázaro, un hombre extremadamente pobre y enfermo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Un hombre rico, extremadamente rico, que hacía banquetes todos los días, nunca se dignó. Estaba en la puerta, dice que en la puerta donde vivía el hombre rico. ¿Usted cree que el hombre no se daba cuenta que ahí estaba ese mendigo? Y Dios se lo puso en bandeja de plata. Yo me imagino que si ese hombre rico se hubiera dignado a regalarle algo, a ayudarlo, su nombre también aparecería aquí. Lázaro, el pobre y rico. Con su nombre murieron y fueron llevados por los ángeles al seno de Abraham. Pero lamentablemente el hombre rico se fue al infierno y sin identidad y sin nombre. No perdamos nuestra identidad. Llamemos la atención de Jesús. Nadie los engañe diciendo, nunca vas a maravillar a Jesús. Nunca lo vas a sorprender. ¿Cómo sorprendes tú a Jesús? La palabra del Señor dice que un centurión tenía un siervo enfermo y le dijo que enviara la palabra. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente envía la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Dice que Jesús, ¿qué? Se maravilló de la fe de este hombre. En verdad os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló, hermanos. Sí podemos maravillar a Jesús. Sí podemos sorprender a Jesús, si nosotros queremos. Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos. Se les ama en el amor de Jesucristo. Gracias por darme de su atención. Y les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro tiempo. Demos el paso que necesitamos dar. Donde estamos, la mayoría está. Donde nosotros permanecemos, donde quiera nos encuentra el Señor. Tenemos que ser gente con identidad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Dios. Gracias te doy por tus muchas misericordias, Padre.
Señor, ayúdanos, oh Dios eterno, a que podamos ser mejores cristianos cada día. Oh Dios eterno, que necesitemos, Señor, que tengamos el hambre y la sed de tu palabra, Señor, de movernos, oh Dios eterno, conforme tu voluntad, Señor. Que cada paso que demos, lo demos hacia adelante y en tu nombre, Señor. Que no seamos uno más de la multitud, que no perdamos nuestra identidad en ti, Señor. Oh Dios eterno, que cuando tú nos veas, Padre, te podamos robar una sonrisa, Señor. Que sentado en tu santo trono y nos veas aquí en la tierra, Señor, oh Dios eterno, podamos robarte una sonrisa, Padre, y puedas decir, valió la pena el sacrificio, aleluya. Oh Dios eterno, que dispongamos nuestro corazón para trabajar en tu obra, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, Señor. Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, y sin pensarlo dos veces extendiste tu brazo de misericordia y no te importó, Señor, manchar tu santidad con el lodo que nos envolvía, Señor. Nuestros pecados eran tan grandes, Señor, que nos tenían ciegos como a Bartimeo, Señor. Nuestros gustos eran tan terribles, Señor, aleluya, que nos preferíamos a ellos antes que a ti, Señor. Pero tu mucha misericordia y tu amor por nosotros, Señor, nos ayudó, nos limpió, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos a no caer en la rutina del cristiano, Señor. Que podamos ser, oh Dios eterno, hombres y mujeres, Señor, agradecidos contigo, mi Dios, por tu sacrificio, por mucho amor que nos das cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo de Dios, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.